Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. En el día de hoy estaremos estudiando el capítulo número 12. Este capítulo es muy práctico para nuestras vidas, como pueden ver aquí en la imagen. Vamos a hablar de lo que es el amor al dinero, tener muchas propiedades, muchas bendiciones terrenales y cómo eso se maneja correctamente. Vamos a hablar también de lo que es la ansiedad y la preocupación y lo que Dios quiere para nosotros cuando nosotros pensemos en esos eventos o etapas de ansiedad que nos pueden dar a nosotros. Vamos a estar también hablando de la hipocresía, referente especialmente utilizando los ejemplos de la hipocresía de los fariseos. Y vamos a hablar del gran poder de la reconciliación. Más o menos de esos son los temas que vamos a hablar en el capítulo número 12. Y antes de comenzar nuestro capítulo, vamos a orar para que sea Dios quien nos revele la verdad en este día. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros, tú nos reveles la verdad de Cristo, las verdades tuyas, oh Padre. Que podamos nosotros ver tu voluntad, que podamos nosotros entender tu voluntad y que nosotros podamos cambiar y ser edificados y transformados a la imagen de Jesús. Que cada día que pase, por medio del conocimiento y por medio del Espíritu Santo en nosotros, podamos ser menos como nosotros y más como tu Hijo Jesucristo. El Espíritu de Dios quita de nosotros todo aquello que estorbe, todo aquello que impida en la enseñanza en el día de hoy, y que podamos hacerlo esto para tu gloria y tu honra. Te pedimos, Padre, esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver. Comenzamos con el tema de la levadura, y por eso puse cuidado con la levadura. Dice, entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Y recuerden que salimos de la casa del fariseo la semana pasada, donde Jesús le dio los ayes, las advertencias, los juicios que venían en contra de estas personas. Y afuera encuentran esta multitud gigante de personas. Y dice, Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos, los que eran creyentes, ya especialmente a los 12. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vamos a terminar y después lo digo. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Entonces Jesucristo está llamando a estos fariseos, lo que ellos están haciendo, lo está comparando con la levadura. La levadura es algo que constantemente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se asocia con pecado, con corrupción. Y eso lo podemos ver claramente cuando Dios nos da las instrucciones de celebrar la Pascua. Hay unos festivales que Dios manda a limpiar las casas de todo grano y pizca de levadura que pueda haber. Y es la idea de que esa levadura, que por ejemplo hay una masa buena de harina, ¿verdad? Y se le echa una pizca, un poquitito de levadura, y esa levadura se multiplica y crece y afecta toda la masa. Entonces siempre se ha comparado la levadura con lo que es aquello que el pecado, aquello que corrompe, ¿no? Fíjense en la idea de que hay esta masa de harina que se va a convertir en pan, y al ponerle un poquito de levadura en la masa, esa levadura corrompe toda la masa. En este caso para bien, porque es para hacer pan. Pero la idea es que un poquito de pecado, o mucho pecado, como en el caso de los fariseos y los saduceos y los escribas, van a romper la totalidad del pueblo. Y lo que Dios nos está recordando, ¿verdad? Jesús nos está recordando es que nos cuidemos de esa levadura, que no sea que nosotros nos contaminemos con ella. Al escucharlos, al prestarles atención, al estudiar lo que hablan, al convivir con ellos, nosotros nos exponemos a que ese pecado se traspase a nosotros y nosotros pensemos y hagamos como ellos también. Hay un riesgo de que una mala manzana corrompa todas las demás manzanas que están en el mismo saco. Y fíjense que aquí, en este caso, en Lucas, se enfatiza la hipocresía, ¿no? Y dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Y la hipocresía no es otra cosa que
en aquellos tiempos, cuando se hacían obras de teatro, los actores utilizaban una máscara, ¿verdad? Le voy a dar para atrás para que vean algo. Miren aquí arriba que está el Señor con una máscara blanca. Esa es la idea de hipocresía. ¿Por qué? Porque ese actor, que es lo que se utilizaba en aquella época, utilizaba esa máscara y mientras él tenía esa máscara puesta, él actuaba o representaba esa persona que representaba la máscara. Pero no estaba presentando al público su verdadero yo. Y de ahí es que viene la idea de la hipocresía. Y Jesucristo compara a estos fariseos con estos hipócritas, que delante del pueblo se presentan como personas santas, personas de Dios, personas honorables, personas justas, personas rectas, pero por dentro no están presentando su verdadero yo, que ya Jesucristo lo ha dicho, que son personas que están corrompidas por dentro, muertos por dentro y llenos de pecado y de maldad. Por eso fíjense que en el libro de Mateo hay un pasaje similar y dice, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos, que es la enseñanza de los fariseos y saduceos, ¿no? Esta levadura, este pecado, esto que corrompe, que es hipocresía de estas personas, también es comparado con la enseñanza de ellos. Por lo tanto, los discípulos de Jesucristo y tú y yo somos advertidos por Jesús, cuidado con lo que escuchas. No te sientes a los pies de estas personas que tú sabes que no son cristianos, que tú sabes que no aman a Jesús, que tú sabes que tienen una doctrina falsa. No escuches, no aprendas de ellos, no te juntes con ellos, no sea que tú también seas afectado y haya corrupción en ti o pecado en ti por causa de sentarte a los pies y escuchar y aprender lo que ellos están diciendo. Y después Jesucristo dice que todo esto que está oculto ahora por la hipocresía, ¿no? Por la máscara que tienen estas personas delante del pueblo, va a ser revelado en su totalidad. No hay nada oculto que no sea revelado. Y hay dos puntos de vista de ver este pasaje. Los dos son muy ciertos. El Señor Jesús nos enseña que en el fin del tiempo, en el juicio, todos nuestros pensamientos ocultos y secretos, palabras dichas y no dichas, van a ser reveladas a la luz y nada va a quedar oculto. Eso es una realidad, pero una realidad más cercana para estos fariseos es la siguiente. Jesucristo va a exponer la mentira de estos fariseos al pueblo por diferentes formas y diferentes razones. Y tanto es así que hoy en día, 2000 y pico de años más, luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, todavía tú y yo seguimos hablando del pecado y las cosas que los fariseos pensaban y meditaban en su corazón que eran de maldad, gracias a que Jesús expuso todo aquello que estaba oculto, todo aquello que estaba en secreto, todos esos planes secretos y maquiavélicos que ellos hacían en contra de los cristianos, en contra de Jesucristo y sus seguidores, fueron expuestos a la luz. Los predicadores de aquel entonces lo proclamaban, lo escribimos, lo tenemos en la Biblia y miles de años luego todavía seguimos hablando de esto. Y seguiremos hablando de esto por una eternidad. Jesucristo sí cumplió con esta promesa. Pero también se va a cumplir en su totalidad cuando todo esto se haga expuesto en el juicio del trono blanco. Que bien lo pueden leer en el libro de Apocalipsis, ya en el capítulo 20 por ahí en adelante. Tenemos que tener cuidado con la levadura, la corrupción, y eso todavía nos aplica hoy en día a nosotros. Si escuchamos una persona que parece que vive en santidad, pero sus palabras no están de acuerdo con lo que dice la Biblia, huyan de esa persona. Por el otro lado, si una persona habla lo que dice la Biblia, pero su vida no va de acuerdo con lo que enseña, también huyan de esa persona. Porque si algo lo vamos a ver hoy, y lo vamos a ver durante toda la Biblia, ¿no? Mientras leemos la Biblia, pero hoy lo vamos a hablar, es que la vida de un creyente tiene que ir a la par con la enseñanza o lo que esa persona cree.
Si yo creo que lo que dice la Biblia y creo que esta es la palabra de Dios y creo que Dios nos dio esto para nuestra edificación y nuestra enseñanza y nuestra vida, entonces mi vida debería reflejar lo que yo creo. En este caso, la palabra de Dios. Siempre Dios nos da advertencias y nos da cosas por las cuales estar atentos para que no caigamos en las manos de estos falsos maestros o de estos hipócritas. ¿Okay? El próximo tema o subtópico, todo este capítulo, déjame decir, es como una enseñanza, como un tipo de mensaje largo, un tipo de predicación larga. Todo está entrelazado uno con el otro, pero se dividió en sus títulos, en sus tópicos, para que podamos entenderlo un poquito mejor. Esta parte la llamamos ¿a quién debemos de temer? El temor de Dios. Dice, así que yo les digo, amigos míos. Primero vemos que en el versículo número 1 hablaba de qué? A sus discípulos. Y ahora a estos discípulos les llama amigos, amigos míos. No teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que pueden hacer. Pero yo les mostraré a quién deben de temer. Teman a aquel, a Dios, ¿verdad? Por eso está en A mayúscula, a Dios, que después de matar, porque Dios es el que tiene control de la vida o de la muerte, tiene poder para arrojar al infierno, y sí, les digo, a Él, y únicamente a Él teman. Ese es el punto de este pasaje. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Aquí Jesucristo nos está, ¿verdad? Le está diciendo a sus discípulos que a ellos los van a perseguir, a ellos los van a matar, y vamos a ver ese tema muy seguido de en adelante, porque el Señor Jesús tiene que preparar a sus discípulos para lo que está por venir, porque estos fariseos, saduceos, escribas, herodianos y últimamente romanos, ¿verdad? En ese orden, van a perseguir a la iglesia, van a perseguir a los discípulos de Jesús, a los cristianos, y los van a entregar a las autoridades y los van a matar, meter en la cárcel, etc. Los van a difamar, y así ha sido la iglesia perseguida durante todo este tiempo. Hasta el día de hoy todavía la iglesia es perseguida de esta forma, quizás no por los fariseos, pero por otros grupos en el mundo. Y lo que el Señor Jesús nos está animando a recordar es que ¿a quién debemos temer? Número 1, en este mundo lo peor que nos pueden hacer es matarnos, quitarnos la vida. Y si nos quitan la vida ya se acabó lo que nos pueden hacer, no nos pueden tocar más. Número 2, aunque nos quiten la vida a nosotros discípulos de Cristo, no debo temer porque yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Y estar ausente del cuerpo es estar presente en la presencia de Jesús. Al momento que yo pierda la vida porque he sido asesinado injustamente por una de estas personas que son perseguidores de la iglesia, sí habré pasado por el sufrimiento de la separación del alma y del cuerpo, ¿no? Que es la muerte. Pero automáticamente mi cuerpo ya deja de sentir y mi alma se va a la presencia de Jesús. Y Jesucristo nos recuerda, no teman, no teman, yo estoy en control. Esto si pasó es porque tiene que pasar, y yo tengo control de todas las acciones, y toda aquella maldad que nos han hecho a nosotros va a ser enjuiciada en el día del juicio del trono blanco. Entonces nos recuerda algo bien interesante, al que hay realmente que tenerle miedo, ¿verdad? Que temerle es a Dios. Y este temor es debido a que Él es el único que puede causar que tengamos una muerte eterna, que tengamos que ir al infierno por una eternidad, que es un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero como nosotros como humanos hemos decidido pecar igual que el diablo pecó,
ahora somos copartícipes de ese lugar, siempre y cuando no nos arrepintamos y no creamos en el Señor Jesús, porque si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesús, entonces el Señor Jesús nos redime, nos rescata y nos libera del pecado y las consecuencias del pecado. Por lo tanto, al yo morir, no voy a ir al infierno, sino que voy a ir a la presencia de Jesús. Ahora bien, por el contrario, si una persona que no es cristiana, como estos fariseos, aunque traten de ser buenas personas, dentro tienen un corazón de piedra y tienen pecado delante del Señor. Cuando esta persona muere, no solamente sufre el dolor y de la separación del cuerpo y alma, sino que esa alma va al infierno hasta tanto sea el día del juicio del trono blanco, donde sus libros serán abiertos y Jesucristo sentado en el trono pasará juicio sobre esta persona, y esa persona va a tener que pagar justamente por cada uno de los pecados que esa persona cometió en su vida. Y esa persona, el lugar final de esa persona es el lago de fuego y azufre, donde van a ir todos los demás ángeles caídos, donde va a ir Satanás y donde van a ir todas estas personas que lamentablemente decidieron rechazar a Jesús. Decidieron rechazar la revelación de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y por eso es que la palabra dice que el principio de sabiduría es el temor a Dios. Porque cuando yo me doy cuenta que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es rey, que Dios es juez, y cuando yo me doy cuenta que, wow, Él es todo eso y eso es bueno, pero no es bueno si yo soy pecador. No es bueno si yo he ofendido a Dios. No es bueno si yo he desobedecido a Dios. Entonces aquello que es bueno se convierte en malo para mí, no porque Él sea malo, no porque lo que haga es malo, sino es malo para mí porque son malas consecuencias para mí. Y ahí yo me doy cuenta de que yo necesito arrepentirme de mis pecados, darme cuenta de lo malo que he obrado y reconocer la gracia, el amor y la misericordia de Dios que me ha ofrecido durante todo este tiempo. Ahora bien, esa oferta solamente está en pie hasta tanto yo tenga aire en mis pulmones, hasta tanto yo tenga un latido en mi corazón. Puede ser que no reciba esa oferta y no acepte el amor de Cristo y rechace a Jesús pensando que tengo más tiempo, pero ¿y si esa noche me muero? Me muero durmiendo, me muero en un accidente, Dios no lo quiera. No hay más oportunidad. Mi familia puede rezar todo lo que quiera, pueden orar todo lo que quieran, pero ya mi oportunidad de arrepentirme se acabó. Jesús nos da una historia en otro pasaje, no lo vamos a ver hoy, pero lo pueden buscar. Se llama la historia de Lázaro y el hombre rico. De hecho, le voy a poner el link al video, el enlace al video de esa historia para que la vean. Es una película ya bien corta que hicieron de esa historia. Y ahí nos demuestra claramente que la persona cuando muere sin Dios va al infierno y no hay arrepentimiento, no hay más oportunidad. Y por eso la importancia de que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos su gran amor, y nos amó tanto que aún nosotros siendo pecadores envió a Jesucristo a morir en la cruz de Calvario, para que si tú y yo nos arrepentimos y creemos en Él, seamos salvos, tenemos perdón de pecado de vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que hacemos esto. Es para que puedas recibir el amor de Dios, para que puedas ser feliz con Dios, ser reconciliado con Dios, tener paz para con Dios. Y no ser como estos fariseos que lo que quieren es rechazar eso y corromper a los demás. Porque no temen al Señor. No hay temor del Señor en su corazón. Y fíjense que Jesucristo dice que Dios nos ama tanto porque nosotros tenemos más valor que unos pajarillos. Estos pajarillos que se venden a 2 pajaritos por una moneda de cobre, o 5 por 2 monedas, o sea que si compras 4 te regalan 1. Jesucristo dice, estos pajaritos son importantes
para el Padre, para Dios. ¿Cuánto más importantes son ustedes? Y debido al valor que tenemos, porque fuimos hechos creados a la imagen y semejanza de Dios, vayan a Génesis 1:1 y 1:2 para que vean. Nos vamos a dar cuenta, perdón, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, lo que me quería decir. Nos vamos a dar cuenta que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y tenemos valor para Él. Y ese valor lo demuestra en su amor. Y ese amor lo demuestra enviando a Jesús a tomar forma de siervo, siendo Dios, a tomar forma de siervo y a morir una muerte humillante y dolorosa por ti y por mí. Tengamos uso de razón, no dejemos que el mundo nos engañe y recibamos la palabra de Dios como verdad para nuestras vidas, porque Dios no miente. Dios es bueno y es amor. Y Él quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, seguimos con la próxima sección de este discurso. Dice, nuestras palabras y testimonios importan. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Les digo, versículo 8, que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Jesucristo nos recuerda que nuestras palabras tienen mucho peso. Nuestras palabras tienen valor. El cristiano es aquella persona que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador delante de quien sea. Delante de mi familia, delante de mis amistades, delante del enemigo, delante de una corte, de un juez. Y sí, el yo confesar a Jesús me puede tener consecuencias difíciles para mí, pero yo sé que me esperan cosas gloriosas una vez yo llegue a la presencia de Jesús. Y como no me abochorno de Jesús, sino que estoy orgulloso y me glorío en Cristo, porque es Cristo quien me amó tanto, que dio su vida por mí, que yo no me voy a avergonzar de Él, ni a abochornar de Él, ni lo voy a negar para evitar un castigo y salvar mi alma, salvar mi cuerpo, perdón. Y dice que si yo lo confieso, Jesús también me va a confesar delante del Padre. En otras palabras, va a decir, esta persona es mía. Y por lo tanto es tuya, Padre. Y por lo tanto es familia. Y ya yo pagué por él. Y él y yo somos uno. Eso es lo que queremos escuchar de parte de Jesús. Pero Jesús dice, el que me niegue, como los fariseos y los saduceos y los escribas, que negaban a Jesucristo y negaban que él era el Cristo, el Mesías, que estaba profetizado y que se cumplió la profecía a perfección en Jesús. Esas personas que me niegan y mueren negándome, yo los voy a negar delante del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Jesús va a decir, el sacrificio que yo hice no fue por ellos. Ese sacrificio no le aplica a ellos. Ellos no son míos. Ellos nunca fueron míos. Y después nos va a decir, apártate de mí, yo nunca te conocí. Son las palabras más horribles que una persona puede escuchar. Porque son personas que van a tener que pagar por sus pecados y lamentablemente van a ir al infierno eterno por causa de su desobediencia y por rechazar la gracia y la dádiva de Dios. Miren lo que dice el versículo 10. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús, el Mesías, es el título mesiánico, se le perdonará. O sea que estos fariseos o estos escribas que hablan mal de Jesús, si se arrepintiesen de corazón y se apartaran de su pecado y creyeran en Jesús, Jesús los perdonaría. Pero no lo van a hacer. Y vamos a ver que la historia dice que nunca lo hicieron. No solamente la Biblia lo confirma, sino que podemos buscar historias para que vean que estas personas murieron en sus pecados. Pero fíjense lo que dice después. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Eso quiere decir que recuerden lo que los fariseos hicieron en el capítulo anterior, en el capítulo 11.
que decían que Jesucristo estaba haciendo obras y milagros por el poder de Satanás en él, en vez de por el poder del Espíritu Santo en él, y le adjudicaron lo que era el Espíritu Santo, se lo adjudicaron a Satanás. Y Jesucristo está hablando de ellos, está diciendo, esa blasfemia que estas personas hicieron en contra del Espíritu Santo que está en mí, porque bajó como una paloma encima mío, y es por ese poder que estoy haciendo los milagros que hago, no les será perdonado. En otras palabras, ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si leemos el capítulo 1 y 2 de Romanos, nos vamos a dar cuenta que Dios nos da oportunidad de arrepentimiento. Pero hay veces que nuestro rechazo en contra de Dios es tan grande y las cosas y los pecados que hacemos en contra de Dios, las decisiones que tomamos de negar a Dios y odiar a Dios y apartarnos de Dios son tan firmes en nuestro corazón que Dios nos entrega a nuestras pasiones, a nuestros deseos de pecado, obviamente, y no nos llama más a arrepentimiento. El Espíritu Santo no obra más en las personas para arrepentirse, y por lo tanto las personas siguen en su pecado hasta que mueren. Es un juicio triste. Por eso te digo, si no conoces a Jesucristo, no esperes a mañana. Hoy hay oportunidad, mañana no sabemos. Arrepiéntete y cree en el Señor. Tu vida va a cambiar porque vas a pasar de ser enemigo de Dios a amigo de Dios. Vas a pasar de ser criatura de Dios a hijo de Dios. Vas a pasar de ser una persona que vive en las tinieblas, esclavo del pecado, a ser una persona que vive en la luz admirable de Jesucristo, libre para amarle, glorificarle y exaltarle. Vas a pasar de muerte a vida. Todo por la obra y gracia de Dios. Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo a pecado, a arrepentimiento por causa de tu pecado, para que te está revelando a Cristo, para que tú lo aceptes y creas en Él. Eso es lo que el Espíritu de Dios está haciendo. En otras palabras, está haciendo todas cosas buenas para ti, nada malo. Por eso no esperes y arrepiéntete y cree. Dice, versículo 11, cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia, o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Estas personas que blasfemaron contra el Espíritu Santo, estos líderes religiosos, estos gobiernos que no son de Dios, van a tomarlos como presos a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, y los van a llevar a las sinagogas y los van a llevar a juicio, y van a ser muchos de ellos asesinados por causa del nombre de Jesucristo. Y lo que Jesús le está diciendo a estos discípulos, no estés pensando, ok, si me dicen esto, voy a decirle esto, si me dicen esto, voy a decirle esto. Y ya vas preparando la conversación en tu mente de cómo vas a refutar todas las acusaciones que tienen en tu contra. Jesucristo dice, no te preocupes en eso. Que no genere eso ansiedad en tu vida. Que no genere eso preocupación en tu vida. Yo estoy en control, dice el Señor. El Espíritu Santo te va a dar la palabra exacta que tú vas a decir en el momento exacto cuando haya acusaciones en contra tuya. Y si el Espíritu Santo, y esa es la promesa de Dios, que el Espíritu Santo va a hacer esa obra en mí, pues no me tengo que preocupar. Porque ¿quién sabe mejor defender a Dios que Dios mismo? Ahora bien, esto no significa que yo no tengo que leer la Biblia, que yo no tengo que orar, que no tengo que aprender la palabra, que no tengo que estudiar la palabra, que no tengo que meditar la palabra, que no tengo que vivir la palabra. Por el contrario, esto significa que como yo le pertenezco a Dios, yo debo hacer esto cada vez más y más y más. Y al yo tener toda esa información en mi cabeza y en mi corazón, va a generar en mi vida un testimonio que agrada a Dios y glorifica a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo venga donde mí, voy a saber qué decir porque Él me lo va a decir y va a utilizar aquello que está en mí, que ya yo he leído, que he aprendido, que Él mismo me ha enseñado, para dar testimonio y defensa del Evangelio. En ningún momento esto es una excusa para decir, pues no tengo que estudiar, no tengo que ir a clase, no tengo que ir a la iglesia, no, por el contrario.
es razón mayor para hacerlo, pero lo que nos da es paz. Paz porque Dios está en control. Dios va a hacer la obra. Yo solamente tengo que confiar en Él y no preocuparme. No genera ansiedad eso en mi vida. Y esta sección es referente al amor al dinero. Y recuerden que estas personas pecadores eran amantes del dinero. Ustedes miren lo que Jesucristo dice. Dice, uno de la multitud, una de las personas que estaba ahí, no se sabe quién es. No se sabe si es discípulo de Jesús. Es uno que estaba presente. Le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Es interesante lo que está sucediendo porque era costumbre rabínica que las personas vayan a donde los rabinos para preguntar qué debe suceder, ¿no? Para ser como un tipo de árbitro. Y número uno, Jesucristo nos recuerda algo. Él no vino a traer juicio ahora. El juicio lo va a hacer luego. Ahora Él vino a salvar al mundo por medio de su obra y sacrificio. Número dos, nos recuerda que Dios ha establecido gobiernos y autoridades en las diferentes naciones para que sean ellos quienes hagan juicio sobre estas cosas cotidianas como las que estamos viendo aquí, un problema de herencia. Si hay un problema de herencia, ¿a dónde tenemos que ir? A un juez, ¿no? Por lo tanto, Jesucristo dice, no es mi deber resolver esto aquí, ve y resuelva con el juez. Pero después, Jesús, versículo 15 en adelante, nos va a dar algo que nos deja saber que hay algo mayor en esta petición. Y hay un caso de avaricia aquí. Dice que él tiene un hermano y quiere dividir la herencia. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que esta persona tiene un hermano, él es el hermano menor, y entonces en la tradición, en la ley judía, el hermano mayor, el primogénito, recibía una doble porción de herencia. Por lo tanto, el hermano mayor recibió más cantidad, ponle que habían $100 de herencia. El hermano mayor recibió 75 y el hermano menor recibió 25. Entonces, él le está diciendo a Jesús, Jesús, tú que eres justo, ¿no? Entonces empieza, la idea ¿cuál es? Trastornar la ley del pueblo por medio de Jesús y hacerlo caer. Y obviamente Jesús no va a caer, Jesús sabe más que eso, conoce la intención del corazón. Este señor, en vez de decir, a mi hermano le tocó 75 porque es el primogénito, a mí 25 porque soy el segundo, dice, no, ayúdame a que mi hermano y yo podamos dividir. ¿Qué quiere decir? 50 y 50. Él quería más dinero, en otras palabras, ¿no? Miren lo que dice el versículo 15 en adelante. También les digo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. ¿Por qué Jesús habla de avaricia? Porque eso es lo que hay en este hombre. Avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste de sus bienes. Entonces les contó una parábola, ¿verdad? Una historia para ayudarnos a entender algo espiritual. Dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas, ¿verdad? Sus riquezas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Jesús nos enseña una gran lección. Nosotros estamos llamados a trabajar, obviamente, lo dice la palabra de Dios, el que no trabaja no come. A Dios no le agrada el ocio, el vago no es de Dios, eso no sirve para Dios. A Dios le gusta que uno trabaje y sea productivo en la sociedad y útil.
que no esté pendiente a complacer la carne, y el ocio es uno de los placeres de la carne. Y él dice, esta persona trabajó mucho, bueno, pero al tener muchas riquezas y ¿verdad?, su banco, no le cabía todo el dinero en el banco, decide, voy a derrumbar el banco y construir uno mayor para que sí pueda guardar todo mi tesoro. Eso se llama avaricia. Él dice, ahora voy a comer y beber y divertirme y descansar. En otras palabras, voy a ser vago, voy a ser lujurioso, voy a darle el placer a la carne. Eso todo va a ser yo y yo. ¿Qué hubiese sido lo correcto? Llena tu granero y con el restante ayuda a tu prójimo, ayuda a tus familiares, da para misiones, haz cosas buenas con el dinero, con el exceso que Dios te dio. Pero no, esta persona era avara como la persona que está pidiendo que la herencia se divida en dos. Y fíjense lo que dice Jesús. El que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios es como esta persona que termina trabajando para otro, porque Dios lo trajo a juicio, le buscó su alma. En Mateo 16:26 dice, pues qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma. Eso no fue lo que pasó aquí. Ganó el mundo, tengo muchos tesoros, ahora puedo complacer mi carne, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Pero perdió su alma. ¿De qué le valen los tesoros? Tenemos que tener cuidado con eso. El dinero no es malo, pero el amor al dinero es uno de los pecados más feos. Porque Dios nos da estas bienes materiales para que los usemos para el bien del reino de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Vamos a dividir el capítulo número 12 en dos secciones, también un poquito largo, quiero dividirlo en dos para que sea más fácil de procesar. Pero hemos visto muchas cosas importantes en el día de hoy. Vimos la idea del amor al dinero, de los problemas que eso causa. Hablamos de la levadura y el pecado y cómo eso corrompe. Y espero en Dios que este video haya sido de edificación para ti, como lo fue para mí. Te pido que compartas este video con otras personas, suscríbete al canal y si no eres cristiano, si no eres creyente aún, acuérdate que el Señor Jesús te está llamando a que te arrepientas de tus maldades, de tus pecados, de tu desobediencia y pongas tu fe en Él. Pon tu fe en el Señor Jesús y no te arrepentirás, no te defraudarás, porque Jesucristo promete que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él es bueno, fiel y justo y nos va a salvar, nos va a perdonar de pecado, nos va a liberar de la esclavitud del pecado, nos va a sellar con el Espíritu de Dios en nosotros, nos da la garantía de resurrección, nos adopta, ¿verdad? Ahora somos adoptados en Cristo Jesús como hijos de Dios, somos coherederos del reino. En fin, todas estas maravillas que tenemos a nosotros venir a los pies de la cruz. Es un regalo de amor, es un regalo de misericordia para nosotros que necesitamos tal misericordia. Bueno, hasta aquí terminamos con esta primera mitad. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana para terminar la otra mitad del capítulo número 12. Hasta luego.